Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva charla que es parte de este ciclo que estamos haciendo sobre el tema de India. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de la construcción y el real estate, y nos acompaña Manuel Gonzalo. Para los que no lo conocen, bueno, Manuel está dando una serie de charlas en Fundación sobre el mercado de la India. Es licenciado en Economía, magíster en Economía y Desarrollo Industrial y doctor en Economía. Y hace más de 15 años que hace investigación, docencia y asistencia técnica sobre Estado, sistemas de innovación y emprendimientos para el desarrollo del sur global. Es investigador y con un especial énfasis en sus trabajos de investigación en los mercados de Brasil y de India. Así que, bueno, siempre es un gusto tenerlo a Manuel, que sabe un montón sobre estos temas. Bueno, y hoy nos va a dar una charla en particular sobre el mercado de la construcción y el real estate, las tendencias y cuáles podrían ser oportunidades para empresas argentinas en este segmento del mercado de la India. Les recuerdo que si tienen consultas o preguntas que quieran transmitirle a Manuel, pueden hacerlo a través del chat, tanto en Zoom como en YouTube. Bueno, sin más, los dejo con Manuel Gonzalo y les doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias Paloma por la invitación, por la presentación, Mariana. Eh, bueno, siempre un placer que el espacio y la oportunidad para charlar un poco sobre, bueno, India, que creo que a mí, pero en general a todos nos interesa bastante. Eh, bueno, un poco como bien comentaba Paloma, la idea es discutir, bueno, es presentar un poco algunas cuestiones sobre construcción. Agregué algo de infraestructura porque está muy relacionado, digamos, con lo que vamos a hablar, y real estate en India. Bueno, a ver si puedo avanzar la presentación. Ahí está. Como bien decía Paloma, yo vengo, bueno, trabajando hace un tiempo en algunas cuestiones sobre el desarrollo económico de India, pero bueno, más yendo al foco de lo que de lo que estamos haciendo un poco en la fundación, son distintos seminarios en torno a presentar, a sensibilizar eh, digamos, este objeto, en mi caso de estudio, pero digamos, este espacio económico que es el Índico y que es India. Ya organizamos una más general digamos, sobre cómo mirar ahí, vamos a hacer otra sobre Bangalore en particular, vamos a tener esta y una en algún momento de junio sobre la discusión de energía en India. En particular, sobre lo que vamos a ver hoy y lo que voy a tratar de presentar hoy, para contextualizar, en términos, digamos, básicamente el sector de la construcción, la infraestructura y el real estate, en términos de peso sectorial, son los sectores que más han crecido en la India en los últimos 15, 20 años. Y en términos de empleo, son también, digamos, por eso es su centralidad. Y me gustaría eso ponerlo en contexto de algo que es central, que tiene que ver con lo que se conoce como la transición demográfica que está experimentando India, como está marcado acá, entre el 51, ahí a unos años después de su independencia, y el 2011, que es el último censo, India, digamos, más que cuadruplica su producción, su población, y eso, bueno, tiene diferentes implicancias de diferente tipo. Bueno, algunas de ellas claramente las estamos viendo hoy en los diarios con lo que tiene que ver con el COVID. En particular, digamos, siempre en estos seminarios en general hemos caracterizado a la heterogeneidad estructural de India, en el sentido de que, bueno, por un lado es el país que está liderando la producción de vacunas contra el COVID y a su vez lidera, bueno, ahora
que ha tomado, digamos, mucho vuelo en los medios, la cantidad de muertes por COVID. Entonces, eso un poco sirve para caracterizar el objeto del que estamos hablando. Entonces, bueno, un poco la hoja de ruta es hablar algunas cositas sobre demografía en general en Asia y en India. Después, en ese contexto, situar la construcción, la infraestructura del real estate. Mencionarles un caso sobre uno de los últimos unicornios que surgieron en India, que tiene que ver con el mercado de infraestructura, y bueno, una síntesis de oportunidades para la Argentina. Digamos, la cuestión demográfica y de las escalas en todo lo que es Asia y en India, creo que a los que venimos siguiendo el tema es complejo, es fascinante y es central, no solo desde el punto de vista del estudio, sino desde el punto de vista de los negocios, ¿sí? Si uno mira, acá por ejemplo, esta es una tabla con el crecimiento de la población mundial, ¿sí? Vemos que hoy, digamos, aproximadamente la población mundial está en 7.000 millones de personas, 7 bi, ¿no? Ahora, en ese total de población, que es la última, digamos, línea, por así decirlo, vemos que claramente es Asia el continente que más empuja, digamos, que mayor población tiene y que más viene empujando este crecimiento. Hacia adelante la curva, estas obviamente son estimaciones, claramente acá, digamos, en el COVID va a haber una baja, digamos, el otro día leía que a nivel mundial han muerto ya 3 millones de personas, pero sí, digamos, la discusión tal vez hacia adelante vemos que África, en términos de, por ejemplo, el 2050, en crecimiento poblacional, también va a empujar muy fuerte los números totales. Después vemos continentes como, bueno, principalmente Norteamérica, Europa, con una pirámide poblacional claramente, digamos, estable y decreciendo, o sea, una población más envejecida. Pero, digamos, uno de los rasgos en particular de Asia en general es, digamos, volumen absoluto de población muy alto, crecimiento de población y a su vez población joven. Eso, bueno, va a abrir una serie de dimensiones, en particular si uno mira la urbanización por continentes, ¿sí? Esto es hasta 2015, pero lo podríamos extender, digamos, con números similares. Por ejemplo, India aproximadamente 2020 está en población urbana 35% de la población. Vemos que, por un lado, Asia es el continente que más población urbana registra, claramente casi 4 veces más que África, ¿sí? Y también que Europa. Y dentro de Asia, India básicamente en población urbana es un quinto, ¿sí? Ahora ese quinto son 420 millones de personas viviendo en zonas urbanas. Y acá esto es interesante, esto es solo el 30 y pico por ciento de la población, comparado con el resto de Asia, que ya tiene, por ejemplo, si uno mira a China, está muy por encima del 50% viviendo en ciudades. Bueno, todavía si bien, digamos, vemos que el porcentaje de población viviendo en zonas urbanas en India va creciendo, aún está muy por debajo casi que de todos los continentes. Si uno mira, digamos, está por debajo de Asia, por debajo de África, por debajo de Europa. Bueno, eso digamos, es una tendencia, digamos, a mirar muy de cerca. Por un lado, que hoy por hoy la población rural sigue siendo mayoritaria en India, que sin embargo la población urbana está creciendo, y eso coloca, bueno, obviamente una serie de presiones, de necesidades y de oportunidades en materia, obviamente, de desarrollo urbano. En términos de la tasa de crecimiento demográfico, acá yo elegí algunos países, digamos, puse Europa, Argentina, China, Japón e India. Vemos que claramente, digamos, India mantuvo casi desde
toda la década del 60, 70, recién, bueno, 80 por ahí, estuvo por encima de 2 puntos porcentuales de crecimiento interanual de su población. Ahora vamos a ver un grafiquito más que un poco explica eso, pero bueno, esto implica básicamente los volúmenes o explica, ¿no?, los volúmenes poblacionales que tiene India hoy, que está aproximadamente 1.300 millones de personas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, China aplicó controles de natalidad y demás, en India fueron, digamos, si bien se intentaron, nunca se lograron instrumentar bien. Y bueno, claramente eso genera diferentes dinámicas y posicionan a India con sus ventajas y desventajas en términos de cantidad de población. Vemos que claramente, bueno, Alemania y Japón están casi incluso en algunos años en tasas negativas. Pero bueno, el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico es un factor central a mirar cuando miramos Asia e India en particular. Esto un poco explica el gráfico o sirve para entender el gráfico anterior. Esta es la tasa cruda de natalidad y de mortalidad, ¿sí? Y vemos que a partir básicamente, bueno, del 40, pero principalmente desde la independencia, con una serie de campañas de vacunación, incluso del desarrollo de la industria farmacéutica en India fue bajando su tasa de mortalidad, ¿sí? Ahora, digamos, todos los países van a tener acá incluso un pozo con el COVID. Pero lo que se generó, por así decirlo, desde la independencia, es una brecha muy fuerte entre natalidad y mortalidad, que explica el gráfico anterior, ¿sí?, de 2% de crecimiento de la población en términos interanuales, ¿sí? Esto en sí no es, digamos, en principio no es ni bueno ni malo, pero sí sirve para entender digamos, cómo ya partiendo de una base de mucha población, si a su vez nosotros bajamos los niveles de mortalidad de la población con campañas de vacunación, mejoras de diferente tipo en salud preventiva, etcétera, bueno, se genera este gap, por así decirlo, que empieza año tras año a disparar el crecimiento poblacional, ¿sí? Y bueno, esto es un poco más, ya yendo foco en India, son datos de censo, ¿sí? El próximo censo, bueno, debería ser este año, hay que ver, digamos, si se realiza o no. Pero claramente vemos que, bueno, el crecimiento de la población es muy fuerte y en particular, esto creo que está en la próxima filmina, se acelera el crecimiento de la población urbana en este siglo, básicamente entre el 2001 y el 2011. Si bien, digamos, vemos que hay un paulatino incremento de la proporción de población urbana, empieza a acelerarse a partir de este siglo. Y en particular, digamos, algunos datos a tener siempre presentes. Bueno, hoy aproximadamente India concentra más del 10% de la población urbana mundial. Entre las 15 aglomeraciones urbanas más importantes, India registra 3, ¿sí? Delhi, Bombay y Calcuta. En términos digamos, de la pirámide poblacional, estas son estimaciones que eran del 2018 para 2020, un indio promedio tenía 29-30 años, comparado con China, que la edad promedio era 37 años, y Estados Unidos también. En Europa 45 y en Japón 48. Esto nos habla de, bueno, mucha población joven y población que no a los niveles de China, pero sí que está yendo desde, por así decirlo, campo a la ciudad. Como dice en el cuarto bullet, es la primera vez desde la independencia
que la población urbana tiene un mayor crecimiento que la población rural, esto es entre 2001 y 2011, y básicamente todas las estimaciones señalan que entre 2025 y 2030 India va a superar a China en cantidad de habitantes en el mundo y se convertirá en el país más poblado del mundo. Bueno, esto digamos siempre para como telón de fondo para entender, para contextualizar un poco pensar un poco el sector de la construcción y del real estate. Estas son algunas de las imágenes que se ven en India con sus contrastes, digamos, una obra de infraestructura tremenda y a su vez, por ejemplo, algunas digamos, calles en donde todavía no hay asfalto. Ese es un poco el escenario. Acá, digamos, y ya yendo, digamos, a cómo digamos, uno dice, bueno, está bien, crece mucho la población, ¿eso se transforma en crecimiento? No, no necesariamente. Para que eso se transforme en crecimiento, tiene que obviamente aparecer un ingreso en esa población, ¿sí? Sea de la forma que sea a través de un plan, sea a través de un empleo, pero cuando esa población se transforma en consumidora, se transforma en sujeta de crédito, es cuando efectivamente empieza a tener influencia en la dinámica económica. Y acá claramente, digamos, ya si uno empieza a mirar el peso o el rol de la construcción y el real estate en el PBI de India, estos son datos a 2015 porque en 2015 se cumplen 25 años del New Economic Policy, que es una política que se aplicó en India, y yo estoy trabajando un poco ese periodo, pero si extendemos los números, básicamente continúan un poco con las mismas tendencias. Básicamente, servicios profesionales y real estate pasa de 10 puntos del PBI a 26, 25 puntos del PBI, o sea, un aumento de 15 puntos porcentuales. Eso es muchísimo y pasa a ser uno de los sectores más importantes en la India. A su vez, si miramos construcción, dependiendo también el año, pasa de un punto, ¿sí? A 6, llega a picos de 6 puntos, 4 puntos, 3 puntos. O sea que si sumamos entre construcción y real estate, estamos aproximadamente en 30 puntos del PBI. Y claramente lo que se ve que cae en términos de participación, ¿no? De peso dentro de la formación, o sea, del peso dentro de la inversión, pero digamos, en términos del PBI también es similar. Se cae de 20 puntos la agricultura a 7 puntos, ¿sí? Eso implica claramente un desplazamiento de población rural que va a las ciudades y en buena medida está siendo empleada en el sector construcción y de real estate. Si uno desglosa en términos de la inversión, ¿sí? La inversión, digamos, más depreciación, o sea, no depreciada, cuánto es público, cuánto es privado y cuánto es lo que se llama residencial, que es una mezcla, digamos, de sector informal con inversiones que hace, por ejemplo, la clase media alta de India en countries, la clase media alta de India, o ahora vamos a ver, en zonas rurales, que no es solo la clase media alta. Bueno, esa es el azulcito, o sea, se empieza a ver que la inversión residencial son 13 puntos, lo cual es muchísimo en términos de PBI. Otra tendencia que acompaña todo esto, que digamos va un poco de la mano, par y par, es el gasto en infraestructura. Vemos que si sumamos público y privada, hoy está, digamos, aproximadamente 7-8 puntos en India. Esto, digamos, principalmente es, como vemos acá, inversión en energía y transporte, ¿sí? Los dos, digamos, que habían sido y que son cuellos de botella de India en particular. En transporte, obviamente, son rutas, avenidas, distintos tipos de desarrollos viales. Y energía, bueno, ya vamos a hablar más específicamente, pero digamos, buena parte digamos, hay una fuerte inversión en infraestructura, obviamente que se partía en la década, digamos, en el siglo pasado, de niveles muy bajos de desarrollo de infraestructura, pero digamos, este segmento está siendo visualizado tanto por el Estado como por el sector privado bajo distintas formas contractuales, ¿sí?
también trae aparejado, digamos, el acceso, digamos, un incremento en el acceso a la electricidad, digamos, que es heterogéneo, que tiene sus discusiones, digamos, que, bueno, sí, que es heterogéneo, pero que claramente, si uno ve la tendencia, ahí creo que nos salió en 90-2016, hay un fuerte crecimiento de la electrificación en India. Esto quiere decir que muchas zonas urbanas, muchas zonas rurales les está llegando la electricidad con una serie de consumos, ¿sí?, de diferentes tipos, ¿no? Imagínense, digamos, que llegue la electricidad que a 500 millones de personas. Bueno, eso implica una serie de diferentes consumos que son motorizados, ¿sí? Bueno, a estas hay distintas estimaciones, ¿no? Digamos, uno podría discutirlas, pero en términos de lo que se estima y de lo que se ve, como se visualiza como el crecimiento del mercado de la infraestructura, digamos, todas las estimaciones son al crecimiento, y bueno, por ejemplo, en este caso, esta estimación entiende que entre 2015 y 2021 va a haber 1.000 billones más de gasto en infraestructura público y privada. Esto también tiene por detrás un boom en el acceso al crédito, ¿sí? Esto, digamos, tanto por bancos públicos y privados, ¿sí? El acceso al crédito permite, bueno, diferentes consumos, pero en particular, y el grafiquito no se mareen con tanto dato y demás, encima de que me conectan en inglés, pero sí, solo para marcarles que el 30% aproximadamente del crédito el crédito bancario está yendo, digamos, a real estate y programas sociales y demás, es un 30% de un volumen de crédito que ha venido creciendo, a pasar del 20% del PBI al 50% del PBI. Eso aplíquenlo a una dinámica de población que viene creciendo a una escala muy fuerte y a un crecimiento del PBI de aproximadamente 6 puntos y pico por año, bueno, genera una serie de dinámicas, de procesos muy fuertes, y que tienen en paralelo un cambio en el tipo de construcción, digamos. Esto principalmente tanto en las zonas urbanas, pero no tanto, pero más en las zonas rurales, se está pasando de una construcción básicamente de barro, ¿sí?, de barro a ladrillo y cemento, ¿sí? Con números muy fuertes, digamos, estos datos no los puede conseguir más actuales, pero si uno mira, la tendencia sigue, y ve que, bueno, claramente hay un cambio, por así decirlo, un cambio estructural en la forma de construcción, pasando del adobe, por así decirlo, al ladrillo, cemento, a las nuevas técnicas de construcción aplicados sobre una masa de población y de una extensión territorial muy fuerte. Esto está correlacionado con un crecimiento de la producción de cemento en toneladas también muy fuerte y, digamos, con una tendencia muy en alza, una caída en el precio del cemento. Y si uno mira hacia dónde, por ejemplo, en términos de inversión extranjera directa en real estate, bueno, claramente Bombay, Delhi, Bangalore, Chennai y Hyderabad son de las ciudades que más están recibiendo inversión extranjera directa orientada a real estate. Mucha de esta inversión extranjera directa proviene, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y un sector que tal vez no está tan visualizado, pero que es muy importante, que lo marcan acá dos autores indios, que tiene que ver con la construcción en la India rural. Y lo que ellos están señalando es que en verdad lo que está sucediendo en la India rural es que una serie de mejoras incrementales menores en las casas de los agricultores de India, ¿sí? Y entonces, que van pasando, básicamente están construyendo su casa con ladrillo, cemento, están llegando concreto, está llegando distintas formas de electricidad, agua, etcétera. Y bueno, eso genera una demanda muy fuerte,
sobre cemento, acero, etcétera, y bueno, todas las industrias derivadas de la construcción, ¿sí? Una vez que llega la electricidad, eso me habilita a una serie de consumos, una serie de actividades que antes no estaban habilitadas, ¿sí? Aquí, en particular, les quería mostrar, por ejemplo, uno de los últimos unicornios, o sea, estas empresas que crecen muy fuerte y que su facturación y su cotización en los mercados también tienen un volumen creciente. Esto es de febrero de 2021, perdón, fin de febrero de 2021, o sea, hace muy poquito. Uno de los últimos unicornios tiene que ver también con el mercado de la infraestructura. ¿Y qué sería Inframarket? Básicamente es un mega corralón virtual, ¿sí? Fue fundado en 2016 en Bombay como un marketplace, ¿sí? Para productos de la construcción y del real estate. Obviamente con una estrategia de tratar de internalizar, o sea, de tener como proveedores que les vendan a ellos y ellos pongan sus propias marcas. Aparecen distintos clientes, bueno, los típicos grandes grupos de la India, y ya han levantado distintos, bueno, 100 millones de dólares de fondos, tanto de la India, de Asia, como del exterior. Y básicamente, bueno, por ejemplo, digamos, acá se sintetizan como dos segmentos muy relevantes para India, ¿no? Uno es el segmento del software, los servicios informáticos, ¿sí? Y otro es el segmento de la construcción. Uno muy importante para India para aportar dólares para el sector externo, y otro para su dinámica interna. Y un poco este caso refleja, digamos, esas dos dinámicas que están sucediendo en India hoy. Claramente, bueno, como bien ustedes lo están viendo ahora, que aparecen las imágenes en los diarios y demás, esto se da en un contexto de fuerte heterogeneidad estructural, digamos, por ejemplo, también en un contexto de fuerte crecimiento de la construcción y fuerte crecimiento por ejemplo, de las villas miserias. Entonces eso es menester tenerlo en cuenta. Y ya para la salida del COVID, digamos, uno sí ve cómo se está pensando la salida del COVID, o que no solo pensando, sino cómo se está actuando. Bueno, ahora, obviamente, con esto de la segunda, tercera ola, para todos los países, digamos, nos va a, digamos, de alguna manera afectar y a reposicionar de alguna forma, pero claramente se han sacado diferentes paquetes de estímulo a la infraestructura, en particular, por ejemplo, el gasto en infraestructura ha aumentado como porcentaje de PBI, principalmente gasto público. El FMI recomienda invertir en infraestructura, con lo cual, digamos, la infraestructura va a seguir siendo un pilar, por así decirlo, en el crecimiento y en lo que venga, digamos, para la salida del COVID en India. Y bueno, un poco ya para tratar de ir sintetizando, lo que se ve claramente es un movimiento, no con el nivel de fuerza o de la aceleración que sucede en China, ni con el nivel de planificación que sucede en China, pero sí de desplazamiento de población urbana, de rural a urbana, eso está, digamos, sería al revés, con, digamos, presión y oportunidades sobre las ciudades, ¿sí? Cuando digo presión, estamos diciendo necesidades de vivienda y oportunidades, bueno, desarrollo de distintas apps de, por ejemplo, movilidad urbana, etcétera. Un incremento en la población joven con sus diferentes nuevos consumos. En términos así de escala, India como país más poblado del mundo, esto genera una serie de presiones de inversión pública y privada en áreas urbanas, ¿sí? Principalmente infraestructura de transporte y energía, áreas residenciales, desde barrios privados, condominios, hasta barrios más populares, todo lo que tiene que ver con oficinas, comercios y hoteles. También, por ejemplo, el desarrollo de los parques industriales en el sector software genera llegada de inversión extranjera directa en el sector construcción.
A su vez también este panorama convive con un escenario de villas miserias. Hay un cambio estructural en el tipo de construcción rural, eso no es menor y abre, no es, de nuevo, no es sobre 3 millones de personas, es sobre 400, 500 millones de personas. Y esto obviamente genera nuevas demandas, nuevos segmentos y nuevos modelos de negocio, ¿sí? Bueno, ¿qué podríamos pensar un poco para Argentina? Digamos, uno podría decir, bueno, esto queda muy lejos, y cómo voy a llegar a la obra pública, y eso es verdad. Pero como también bien sabemos, bueno, la construcción, el real estate, tiene, digamos, toda una serie de industrias conexas, que, bueno, muchas son de gran escala, pero otras son más medianas, incluso no tan gran escala, que, bueno, debidamente apoyadas con política pública y con esfuerzo del sector privado, podrían llegar a ser, al menos, ser pensadas, ¿sí? En términos de, por ejemplo, movilidad urbana, eficiencia energética, arquitectura y diseño, metalmecánica y aplicaciones eléctricas, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, green building y distintos tipos de formas sustentables de construcción, y las que, digamos, se les puedan imaginar. Seguramente, digamos, yo no soy un especialista en el sector construcción, pero si está alguien, por ejemplo, de la Cámara Argentina de Construcción, seguramente, digamos, le podrían llegar a ocurrir diferentes oportunidades. Por ejemplo, ayer justo miraba en la tele que estaban promocionando los duchadores eléctricos, que seguramente se usan mucho, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Se le dice el chuveiro eléctrico, que básicamente es calentar el agua fría de manera eléctrica. Y pensaba si, digamos, eso sobre 400 millones de personas que le está llegando la electricidad, no sería una oportunidad, ¿no? Proveer de un chuveiro eléctrico al estado de Jailabad. Seguramente, digamos, a alguien se le debe haber ocurrido esa idea, ¿no? Pero bueno, tal vez no en todos los estados. No sé, digamos, lo tiro para pensar. Obviamente, en términos de lo que es obra pública, control y ejecución de obra, bueno, no digo que sea simple llegar a eso, pero sí me parece que ya a nivel, digamos, de jugadores, de grandes jugadores, podría ser una puerta a pensar, apoyado con política pública, y a través de eso traccionar a distintos proveedores locales. Distintos modelos de lo que se conoce hoy como triple impacto, que puedan ser pensados para incubación y aceleración en términos de construcción sustentable, construcción para la base de la pirámide, acceso a vivienda, por ejemplo, a grupos de la población minoritarios, bueno, no minoritarios, pero sí desfavorecidos, como pueden ser en términos de género, discapacidad, etc. Me parece que India tiene una tradición en todo lo que es economía, digamos, tercer sector, y que, bueno, ahí podría llegar a existir algún tipo de oportunidad o hibridación de modelos de negocios, y, bueno, pensar todos los desafíos que se presentan para la India rural, que, digamos, son muchos, digamos, esto, digamos, no digo ni que sea fácil, ni que, digamos, haya que hacerlo ya, digamos, hoy básicamente este año es un año también muy complejo como lo fue el anterior, pero sí, digamos, me parece que la idea es visualizar tendencias estructurales que no en un mes, no en 2 meses, no en un año, pero que sí me parece que van a seguir estando, y que podrían llegar a representar una oportunidad para hacer negocios y para Argentina tratar de generar más dólares, que es algo que todos sabemos que necesitamos, y que, bueno, nos puede ayudar a destrabar la recesión externa y las demás complicaciones que tiene la economía argentina. Así que, bueno, un poco este es el panorama. Tal vez habilitar así preguntas, si me parece también eso que puede ser interesante. Bueno, de nuevo, gracias, Paloma, Mariana, la Fundación. Muchísimas gracias, Manuel. Súper interesante tu presentación.
Sí, bueno, hay como algunas preguntas. Viste, en Argentina, o sea, el tema, bueno, que es un poco insoslayable, ¿no? El tema COVID en este momento. Eh, y en Argentina, viste que hay, o sea, que hubo como, digo, en el último año, como que hay un cambio, ¿no? En el tema este de la vivienda, ¿no? Esto del movimiento de la gente desde las ciudades hacia barrios más residenciales o countries, donde haya como un tema, el tema del confinamiento, digamos, como que ha cambiado un poco los hábitos, digamos, y las tendencias en términos, digamos, de, sí, o sea, del mercado del real estate, ¿no? Eh, en India hay algunos informes que hablan un poco del movimiento del mercado de la construcción en los últimos tiempos, desde las ciudades más grandes o desarrolladas, como hacia el interior de la India. Digo, hablan de las ciudades estas de segundo o tercer rango, esto de los tiers de ciudades, que es algo bueno que en China también existe. ¿Esto tiene que ver con esta dinámica? ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo ves? ¿O es una tendencia de más largo plazo? ¿Es algo para quedarse? No, está bien, está buenísima la pregunta. Yo no me metí tanto con digamos, con las dinámicas regionales, que es un poco lo que vos apuntás. Y de hecho, por ejemplo, si uno ve, digamos, en el sector software, que es uno de los que, digamos, yo tal vez más he trabajado, por ejemplo, en el caso de Globant, Globant por ahí podría haber ido a Bangalore, digamos, y terminó yendo bueno, fue a Pune. Si bien en Bangalore tiene oficinas. Eh, y, por ejemplo, Pune se presenta como una ciudad más pequeña, digamos, pequeña a escalas indias, ¿no? Pero, digamos, más pequeña que Bangalore, donde se puede acceder a tierra un poco más barata, donde los niveles, digamos, donde la presión demográfica no es tan fuerte. Y efectivamente, adentro de India hay diferentes ciudades que un poco juegan a eso y que, digamos, no solo juegan, sino que son, digamos, que sucede. O sea, Pune se vende como una ciudad mucho más, digamos, sí, por así decirlo, maleable o amigable que ciudades más grandes de India, en donde a su vez, bueno, acá, digamos, yo no, bueno, eso no lo llegué a poner, pero si uno mira números de crecimiento, digamos, de crecimiento de los precios de los alquileres y de las propiedades en las ciudades más grandes, obviamente también hay una tendencia alcista. Entonces, estas ciudades como digamos, de segundo orden en términos poblacionales aparecen como con fuerza. Y algunas de ellas, como digo, por ejemplo, Pune, Chennai, creo que también está tratando de hacer algo así, si bien Chennai no es una ciudad chica, pero digamos, por ejemplo, para posicionarse en términos de software, pero sí empieza, digamos, es una estrategia de las ciudades para diferenciarse y captar también ese tipo de inversión. Me parece que es una tendencia real, hay que mirarla. Pero sí de fondo, me parece que la tendencia más general de fondo es esta, digamos, la fuerte presión de población que va desde el campo a la ciudad, que, digamos, a diferencia de China, que en China es un proceso mucho más planificado, mucho más ordenado, mucho más incluso vertical, en la India, bueno, no sucede así. Entonces, eso genera, bueno, uno puede decir, bueno, esto es todo un caos, y bueno, podría ser, eh, pero genera dinámicas, digo, más en un punto más abierta, por así decirlo, y que me parece que de fondo está ese 35% de población urbana que va a seguir creciendo y que tiene margen para crecer y que va a colocar presión sobre las grandes ciudades. Y entonces va a suceder lo que vos también decís, que ciudades no tan estelares, por así decirlo, empiecen a tener sus estrategias para captar a... Bueno, hay mucho, ahí no sé si quedó del todo plasmado, pero hay mucho movimiento de construcción de barrios privados, condominios, bueno, digamos, de la pirámide, digamos, de media alta, que también elige irse a otras ciudades, que es un poco la tendencia que vos estabas planteando. Entonces, sí, digamos, es una tendencia también que está sucediendo y a mirar.
Perfecto. Tengo acá una pregunta de Ezequiel Eboral, de Fundación, que es, bueno, sale un poco del tema del real estate, pero es una pregunta, o sea, bueno, que o sea, en estas épocas, eh, que pregunta, ¿a qué responde el anuncio de la ayuda a la provisión de recursos e insumos por parte de Estados Unidos a la India, dado que Estados Unidos no se ha comportado de la misma forma con otros países, por ejemplo, Brasil? ¿Esto responde en parte a la presión de la diáspora india en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves Bueno, eso vos? sí. Yo ahí después a Ezequiel le puedo pasar distintas notas que fui sacando sobre la relación entre Estados Unidos e India, digamos así, de muy, muy general, desde la caída del muro de Berlín. Yo veo una aproximación entre la India y... No solo yo, digamos, lo ve distintos autores. Hay toda una discusión de que, bueno, no es tan así. A mí me parece que es bastante así. De una aproximación entre los Estados Unidos y la India, que tiene a la diáspora en un lugar obviamente central, pero tiene también otros lazos económicos directos, como es el sector del software, como es el sector del real estate, como es el sector de pharma, ¿sí? Hay integración en pharma entre empresas indias y empresas de los Estados Unidos. Entonces, me parece que lo de Biden ahora, que primero prohibió las exportaciones, después le habilitó la exportación a India, bueno, en una situación también muy compleja de India, responde, digamos, en términos estructurales, a que India es un jugador central, como lo planteamos creo que en una de las primeras charlas, para los Estados Unidos en la región, frente al avance de China y demás. Entonces hay una apuesta geopolítica por India que se ve en distintas, digamos, y se ve en republicanos y en demócratas, digamos, cambiaba, era con Clinton, con Obama, con Trump y va a seguir siendo con Biden. Entonces hay una geopolítica más general y en particular hay, bueno, intereses concretos, me parece, en farma y en química. Incluso habría que estar siguiendo, digamos, integración entre empresas de los Estados Unidos e Indias, y cómo va a salir, digamos, esa configuración post-COVID, digamos, porque uno, digamos, es esto que en uno de los primeros slides yo marcaba de que, bueno, uno ve, digamos, esa es la heterogeneidad, digamos, y eso me parece que, digamos, hay que ponerse esos ojos para mirar India, digamos, una de las poblaciones más afectadas por el COVID y la industria más fuerte también, o una de las industrias más fuertes, farma y química. Bueno, ¿cómo va a salir la industria farmoquímica de India? Yo creo que obviamente va a salir potenciada, porque digamos, está teniendo apoyo de los Estados Unidos, de UK, de distintos países, y bueno, cómo se va a posicionar en el mundo. Entonces ahí juegan las dos cosas, geopolítica más general y sectorial. Entonces, bueno, un poco lo miraría por ahí. La diáspora entrega en la geopolítica general y en la particular. Perfecto. Y yo te quería hacer otra pregunta, porque, bueno, digamos, en el marco del escenario actual del COVID, ¿no? Digo, como el sector del real estate, o sea, aparentemente es como bastante resiliente, o sea, o por lo menos es lo que parece, digamos, pasado el 2020, ¿no? Pero por otro lado, hay como una tensión entre, bueno, la situación sanitaria que está viviendo la India y el sector de construcción como un sector de mucho contacto, ¿no? O sea, el Estado indio, ¿qué tipo de políticas, o no sé si esto es a nivel como nacional o se maneja a nivel estadual para poder como navegar esa tensión, ¿no? Entre la necesidad de, eh, de un mercado que sigue presionando y pujando, porque aparte, o sea, nada, también el tema de las mejores condiciones de vivienda creo que se han puesto de relevancia con el tema del COVID, ¿no? Y por otro lado, el tema las restricciones en términos, digamos, de la construcción como actividad económica. Sí, ahí, bueno, lo que se puso muy en evidencia en India, más allá de lo de esta semana, también hay todo un tema con mucha población migrante, incluso trabajadores migrantes entre ciudades, que con el primer lockdown quedó, digamos, un poco, digamos, en una especie de limbo, porque
bueno, no podía, digamos, estaban las actividades cerradas, por un lado, y tenía que volver de Delhi a Chennai por otro, y no tenía, bueno, algunas cosas que a menor escala sucedieron acá, pero ya, digamos, con mucha más población. Entonces, ahí hay una necesidad claramente de, digamos, lo que diríamos, vivienda popular, sin lugar a dudas. O sea, y eso me parece que distintos intelectuales, activistas, en la política se puso en la agenda notas que apareció, digamos, la necesidad de, bueno, che, hace falta vivienda para todos estos sectores, por un lado. Por otro lado, digamos, también sabemos que las condiciones, digamos, del sector, las condiciones de organización del trabajo del sector de la construcción tienen sus particularidades. eh, y, digamos, ahí, digamos, lo que, digamos, hasta, bueno, hay que ver qué sucede en esta semana con la situación, digamos, con este rebrote. Digamos, la salida era digamos, un fondo de infraestructura fuertísimo pensado desde la economía, ¿no? Efectivamente para reactivar la actividad. Entonces, la salida era gastando en infraestructura, y cuando decimos infraestructura, decimos el real estate conexo. Si yo te llevo la electricidad y te llevo la ruta, y después le dejo al privado para que desarrolle el barrio privado. O sea, eso va un poco junto. También eso, bueno, claramente va a depender estado por estado. No es lo mismo, por eso también en una de las charlas hacíamos como mucho énfasis en, bueno, no es lo mismo en Bangalore que en Kerala. Pero sí, bueno, no, son desafíos que se plantean de nuevo, con esta heterogeneidad, me parece, estructural, de cosas que parecen como efectivamente dinámicas muy importantes, pero también con inseguridades también importantes, diría eso. Perfecto. Bueno, acá tengo otra pregunta. Dicen, Manuel, quisiera consultarte cómo están vinculadas las oportunidades en real estate en la India y la construcción de viviendas sustentables o en armonía con el medio ambiente. Bueno, que muchas veces, bueno, ahí hay toda una línea en algunos estados de India de bueno, uso armónico de la construcción y demás. Un arquitecto de un inglés que finalmente se fue a vivir a India, en Kerala, que se llama Ches Baker. Bueno, y distintas, como digamos, construcción gandiana, ¿no? Por así decirlo. Ahí hay toda una tradición con distintas formas que en un punto, bueno, no necesariamente son armónicas con el desarrollo de la industria. A ver, muchas veces el desarrollo de la industria, digamos, va por ese lado o no. Entonces, ahí lo que yo, digamos, por ahí tengo la impresión es que hay algunos segmentos de la población que efectivamente pueden acceder a viviendas con, por ejemplo, con un uso más eficiente de la energía, etcétera, a un costo mayor, tal vez, digamos, diseñados por estudios de arquitectos, etcétera. Esos son los condominios, etcétera. Y después hay otro segmento de la población que accede a lo que puede, básicamente, sea, bueno, digamos, si ahí no hay, digamos, si hay política pública en los estados que haya, serán mejores condiciones o no. Y después está, digamos, toda la construcción más que se pueda llegar a hacer más de tipo gandiana, que digamos, hay que ver la escala y el impacto en este nivel más agregado. Yo creo que la industria va, digamos, a lo que se pague y a lo que se pueda, digamos, a lo que el Estado también financie. Ahí, digamos, no sé hasta qué punto es siempre armónico o no. Excelente. Bueno, tengo una última pregunta acá que te voy a pasar antes de así y después cerramos en hora. Pero ahí alguien pregunta, dicen, viendo tu charla anterior sobre Bangalore, noté que hablaban un poco de los problemas logísticos que subsistían en India. ¿Cómo ves esto vinculado al tema de la infraestructura? ¿Y hay oportunidad en esto para la participación de empresas digamos, de distintos orígenes? ¿Qué tan abiertos son estos procesos? Sí, también. Bueno, por un lado, o sea,
lo que ahí decíamos en esa charla y en general es que la infraestructura, digamos, acá no quise retomar tanto eso, pero la infraestructura en India, yo creo que fue uno de los principales cuellos de botella durante toda la segunda mitad del siglo pasado, durante todo el proceso de industrialización, se apostó más fuerte a la industria con cuellos de botella, bueno, en energía, agricultura y infraestructura. Me parece que eso está visualizado, que en este siglo tanto el Congress Party como el BJP, me parece que ahí hay cierto acuerdo de que India tiene que mejorar su infraestructura y eso se nota, no, digamos, no es solo un acuerdo, se nota en los números, 8%, 7% de gasto en infraestructura. Entonces yo diría que uno puede decir, bueno, digamos, sí, digamos, esta imagen que aparece un poco muy atrás, bueno, puede ser, pero sin embargo como tendencia es verdad que digamos, se está gastando mucho más en infraestructura que en América Latina. Entonces, eso diría por ese lado. Y después, y si es abierto o no es abierto. Y bueno, ahí sí yo creo que a nivel, digamos, de los grandes jugadores me parece que es una, digamos, lo tienen que encarar los grandes jugadores con apoyo, digamos, tiene que ser una cosa pública-privada en términos de digamos, no sé, me sale la CAC con el gobierno argentino, tratar de capitalizar oportunidades en algún estado, a nivel nacional. Lo que digo sí es que, por ejemplo, en términos, digamos, de, por ejemplo, las PPP, que acá claramente no funcionaron, en India fueron una de las... India es el país que más PPP ha logrado implementar y las implementó en el sector construcción. Bueno, buena parte de esos van a los grupos. Está bien, es verdad. Puede ser que van a Tata, etcétera, los que se meten con esos grupos, digamos. Entonces lo pensaría un poco por ahí y bueno, atado a todo eso, cómo se puede llevar, cómo eso puede llevar atada a distintos proveedores específicos, digamos, de la cadena. Excelente. Bueno, estamos creo que en hora, así que vamos a ir cerrando acá. Muchísimas gracias, Manuel, otra vez por la charla y por las respuestas. Creo que nos sigue abriendo el panorama de la cantidad de cosas que se pueden pensar a futuro con respecto a la India. Y bueno, como decíamos hace un rato, vamos a tener una nueva charla de este ciclo en junio, donde vamos a hablar en particular del tema... Energía. ¿De qué vamos a hablar? De energía vamos a hablar, muy bien. Porque estuvimos debatiendo mucho de qué temas, o sea, y bueno, pero sí, es un tema que también es súper interesante y bueno, que también puede presentar oportunidades para trabajos conjuntos. Así que bueno, ya les vamos a estar difundiendo los detalles, digamos, de la próxima charla. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Manuel y a todos por participar. Muchas gracias, un gusto siempre. Gracias.